¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Eh, Estoy muy emocionado. El día de hoy quiero compartirles que el canal ha llegado a los 1000 suscriptores. Por lo tanto, pues quiero agradecerles de manera muy enfática. Les comento mil gracias a todos. De verdad, vamos a continuar. Este proyecto es importante para un servidor y creo que podemos dar más. Entonces, no se dejen de conectar, vamos a seguir subiendo cápsulas, generando contenido, hay conferencias y el día de hoy vamos a tocar un tema que ya nos han estado pidiendo en algunas ocasiones. Vamos a hablar un poco del derecho de los alimentos. Entonces, vamos a comenzar esta breve cápsula jurídica. Tenemos el tema de lo que es el derecho civil y vamos a seguir con el tema también de derecho procesal civil que en su momento hemos tocado de forma continua, pero bueno, lo que nos ocupa en la cápsula de hoy es el derecho de los alimentos. Pues bien, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar, vamos a ubicar el derecho de los alimentos, es parte de nuestro derecho civil. Desde luego ustedes saben que su servidor, pues radico aquí en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Por lo tanto, esta cápsula pues está enfocada al Código Civil del Estado de Jalisco. Sin embargo, bueno, quien nos esté escuchando en otro estado, seguro hará lo propio para saber cuáles son los artículos aplicables conforme a su legislación. Pues bien, vamos a hablar entonces de los alimentos. ¿Qué son los alimentos? La palabra alimento proviene del latín alimentum y desde el punto de vista gramatical se puede decir que es conjunto de cosas que el hombre y los animales comen o beben para subsistir. En una, digamos, primera aproximación, la gente es común que piense que cuando se habla de alimentos es solamente lo que se come o lo que se bebe o cualquier elemento que nos haga pues satisfacer nuestras necesidades básicas. Sin embargo, pues vamos a ver que en la concepción jurídica podemos hablar más bien de una prestación debida entre parientes próximos cuando quien lo recibe no tiene la posibilidad de subvenir a sus necesidades. O sea, que el derecho de los alimentos va a nacer de una necesidad propia que una persona no puede autosatisfacerse. Es decir, no puedo yo de forma propia generar ese sustento para poder cumplir con esta necesidad que tengo. En ese contexto es cuando hablamos de los alimentos en el ámbito jurídico. Y tal es así que el propio artículo 432 de nuestra legislación civil dispone que el deber y la obligación de proporcionar alimentos es recíproco. Es muy importante que sepamos que los alimentos son recíprocos. El que los da tiene también el derecho de recibirlos. Entonces, este deber es una obligación también y que muy importante conocer el contexto de la personalidad de quien los debe de recibir. Los alimentos son personales e intransmisibles. Yo no puedo transmitir mi derecho a otra persona para recibir alimentos. Y vamos a ver por qué. Primer punto importante de los alimentos. ¿Qué comprenden los alimentos? Bien. Bueno, según nuestra legislación del Estado de Jalisco, cito artículo 439 del Código Civil del Estado, los alimentos, como pueden ver aquí en nuestra imagen, comprenden precisamente el recibir elementos de subsistencia
pero no solo comida, sino una subsistencia material y educativa. ¿Cómo es? Comida, ¿sí? Vestido, habitación, asistencia en los casos de enfermedad, fíjense, y gastos de embarazo y parto. Esto es lo que comprende los alimentos. Respecto de los menores, ¿sí? Menores, hablamos de acuerdo a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, se es niña o niño hasta los 12 años. De los 12 a los 17 se es adolescente. Y a la edad de 18, bueno, es cuando viene la edad adulta. En este caso, respecto de aquellos que no han cumplido la mayoría de edad, es decir, los menores, los alimentos comprenden además gastos para la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior del acreedor alimentario, que en este caso es el menor. Y además, una vez que ya se satisfacen estas necesidades educativas, bueno, se le debe de ministrar también un oficio, arte o profesión honestos y adecuados conforme a la capacidad que tenga la persona. Su capacidad, su potencial y las circunstancias personales que la rodean. También comprende atenciones específicas como atención psicológica, afectiva, el sano esparcimiento, todo lo que se le deba de dar para que esa persona pueda crecer sana en todos los aspectos, emocional, aspecto económico, también material, y en su caso de fallecer, los gastos funerales. ¿Quién podría exigirlos, hablando de un contexto social actual? ¿Cómo podría exigir, digamos, en el caso de una madre que de pronto el padre no se ha hecho responsable para subvenir a estas necesidades? Tendrá que ser definida la paternidad. Luego vemos también en la práctica cómo no se registra al menor por el padre, no es reconocido ante el registro civil. Y esto lleva a un problema porque primero se tiene que definir la paternidad. Entonces, una vez definida la paternidad, ya sea a través de un juicio o ya sea a través del reconocimiento que se haga ante el oficial del registro civil, en ese supuesto la mujer tendrá derecho a exigir al padre los gastos de embarazo y del parto. Porque luego entonces queda volando ahí. ¿Y qué pasa con el embarazo? ¿Qué pasó con el parto? ¿Qué pasó con todos esos gastos? Bueno, esas necesidades se tuvieron que subvenir en algún momento. Y cuando hay un padre que desatiende, se desobliga, entonces habrá que definir la paternidad para poder estar en oportunidad jurídica de demandar por esos gastos. Si es que el supuesto lo amerita, ¿verdad? No hay que pensar en demandar todo el tiempo, sino los alimentos también pueden ponerse de acuerdo las personas y acudir a un juez en la vía de la jurisdicción voluntaria para poder establecer cómo se va a solventar esa necesidad de el menor hijo en cuestión. Pues bien, ya hablamos de de qué comprenden. Ahora vamos a hablar, primero hablamos qué son los alimentos, ahora vamos a tocar quién es el acreedor y el deudor alimentario. Y aquí hay algo muy interesante porque ya comentábamos que los alimentos es una cuestión recíproca. Entonces vamos a ver quién es acreedor y deudor de alimentos.
Primero, y en términos de lo establecido por el propio Código Civil, nuevamente cito artículo 433. Dice el código, los cónyuges deben darse alimentos. Una de las obligaciones matrimoniales, es decir, una de las obligaciones que se genera a partir del matrimonio, es que los cónyuges deban de darse, ojo, dice deben, no pueden, deben darse alimentos. Entonces, esto es un deber que nace con esta figura jurídica, lo cual es el matrimonio. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, de forma posterior al matrimonio, porque una vez que estamos en el matrimonio, pues seguramente la mayor parte del tiempo será una cuestión buena, será una cuestión agradable, pero llega un momento en el que debe determinar ese lazo y dejar en aptitud a las personas para que puedan volver a contraer nuevas nupcias si así lo desean. Esto se va a dar a través del divorcio, como ya todos conocemos, ¿verdad? Esta figura que es el divorcio. ¿Y qué pasa en el ámbito de los alimentos cuando llega un caso de un divorcio? El cónyuge que se crea con derecho a reclamar después del divorcio, conforme al 419, entonces va a poder exigirlos. ¿Cómo los va a exigir? Tendrá que solicitarlo al juez en los términos del propio Código Civil. Sin embargo, para la fijación de estos alimentos que se reclaman por causa de un divorcio, digamos, la pensión de alimentos, de esa obligación que nace, ese deber que nace entre los cónyuges, se debe de tomar en cuenta ciertas circunstancias, ¿verdad? Las circunstancias en las que vivieron los cónyuges, así como la proporción. Algo muy importante que se debe de observar también en los alimentos es que siempre van a ser proporcionales. ¿En qué sentido hablo de la proporción? ¿Cuánto en concepto de alimentos necesito y cuánto en concepto de alimentos puede dar aquel que está obligado a otorgarlos? Entonces, los alimentos siempre son proporcionales, nacen de la proporción de la posibilidad de quien debe darlos y de la necesidad de quien va a recibirlos, ¿correcto? En los casos del divorcio por mutuo consentimiento, salvo que haya un pacto previo, los cónyuges no tienen derecho a una pensión alimenticia. Cabe destacar aquí también que hemos de conocer algunos casos que seguramente han escuchado porque ya lo ha pronunciado la Corte en razón de las pensiones compensatorias. Y esto es muy interesante porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace un análisis respecto de cuánto ascienden los gastos que genera una persona, digamos, que se dedica al hogar, teniendo en consideración que tuviera que recibir a cambio una remuneración por ese trabajo, porque luego pensamos que la gente que se dedica al hogar no trabaja y la realidad es otra. Ya lo dijo la Corte, debemos de entender esto como si fuera un trabajo remunerado. Aquella persona que no se desarrolló profesionalmente y en cambio se dedicó al cuidado del hogar, haciendo una tabulación, la Corte dice, a ver, la persona planchaba, la persona lavaba, la persona llevaba a los hijos a la escuela, les daba de desayunar, preparaba la comida, limpiaba la casa, etcétera, 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 y hace una tabulación que una persona que se dedica al hogar debe de, en promedio, percibir un ingreso mensual alrededor de los 45,000 pesos. Entonces,
Imagínense, digo, es un asunto que resuelve de esa forma la Suprema Corte de Justicia. Pero en ese sentido, bueno, hay que pensar en esas situaciones. ¿Cómo es que se van a venir a establecer las pensiones de acuerdo a una proporcionalidad? Recordemos que hay un principio general del derecho que dice, nadie está obligado a lo imposible. Y si yo no puedo, pues no voy a ser obligado a algo que para mí es materialmente imposible, jurídicamente imposible, etcétera. No puedo yo hacer algo que sea imposible en ciertos términos. En este caso, bueno, si yo no tengo el ingreso económico para sufragar esas necesidades, bueno, voy a dar de acuerdo a lo que yo pueda, de acuerdo a lo que yo tenga y desde luego va a estar supeditado a la decisión también prudente del juez, ¿verdad? Con los elementos de prueba que aportemos en su caso en un juicio. Pues bien, también, ¿quién puede ser acreedor? No solo los cónyuges, por supuesto, ustedes estarán pensando desde un principio de esta cápsula, los hijos, los padres, dice el artículo 434 del Código Civil de Jalisco, están obligados a dar alimentos a sus hijos. ¿Esto hasta cuándo? Hasta cuando alcancen la mayoría de edad. O llegando a la mayoría de edad, sean incapaces, no puedan valerse por sí mismos. Entendiendo eso, y esto nos lleva a ver diversa cápsula jurídica que tengo preparada para ustedes, donde hablo de la patria potestad. Bien, se dice que la patria potestad se extiende cuando existe una persona que habiendo cumplido la mayoría de edad, resulta que no puede valerse por sí misma. Entonces, se entenderá que es un incapaz para poder sufragar sus necesidades y por ende estará sujeto todavía a esas obligaciones que tienen los padres hacia con los hijos. Una de ellas es el satisfacer las obligaciones alimentarias. ¿Hasta qué edad se extiende teniendo hijos? Bueno, una vez cumplidos los 18 años, decíamos pues que somos adultos, pero la obligación de alimentos puede extenderse hasta los 25 años. 25 años es la edad máxima a los cuales se puede extender una obligación alimentaria cuando se encuentre esa persona estudiando en los planteles del sistema educativo nacional, ¿correcto? A falta de los padres o por imposibilidad de los mismos, la obligación de dar a los alimentos va a recaer en los demás ascendientes por ambas líneas, o sea, abuelos, paternos o maternos. ¿Qué sucede en estos casos? Que se entienda una situación. Es a falta de los padres o por imposibilidad. Esta situación hay que acreditarla, no es nada más, no, pues fíjate que el papá no da y no da alimentos, entonces ya el abuelo está obligado. No es una situación en automático. Hay que acreditar la falta o imposibilidad de los padres para esta situación. Bien, ¿quién más? Bueno, también los padres. Los padres pueden ser acreedores alimentarios. Decíamos, y al principio mencionamos, los alimentos son recíprocos. Quien los da va a tener el derecho de recibirlos de forma posterior. Cito artículo 435, Código Civil del Estado. Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres cuando estos han alcanzado una edad ceñida.
o por imposibilidad que tengan los padres para trabajar o obtener ingresos. A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, estas obligaciones alimentarias van a recaer en ¿quiénes? En los hermanos, o sea, los colaterales. Los hermanos van a sufragar cuando no exista ya otra persona que apoye económicamente. En términos del artículo 436 del Código Civil, tenemos que cuando ya no exista otra posibilidad de apoyo, entonces los hermanos mayores tienen la obligación de dar alimentos a los menores o a los mayores incapaces. Recordemos que la incapacidad va a venir ¿a qué? A estar en una imposibilidad de valerse por sí mismo, por lo cual se entenderá que estas personas requerirán de otra que les pueda apoyar en satisfacer sus necesidades alimentarias. Por otra parte, tenemos que también el adoptante y el adoptado tienen la obligación de darse alimentos como iguales, como si fueran padre e hijos, y tienen la misma obligación recíproca. En fin, quiero que sepan y que tengan bien claro que toda persona que hubiere recibido alimentos, y no solo de estas personas que he mencionado, sino también cuando una persona recibió alimentos de una institución pública o privada, o sea, llámese un centro de asistencia social, un albergue, un hospicio, orfelinatos, casas de cuna, cualquier otra afín de una asistencia social, tienen la obligación de una vez, digamos, llegado a una edad en la que ya se pueden valer por sí mismos, de dar alimentos a otro interno de estas instituciones. Y en su caso, que la institución que le otorgó los alimentos y le dio un oficio haya desaparecido, en esos casos tiene la obligación de darle a un interno de otra institución. ¿Quién podría reclamarle a una persona que creció en un orfanato esos alimentos? Bueno, aquí tenemos que la representación de las niñas, niños y adolescentes en nuestro estado la lleva la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, quien va a ejercitar esa representación y quien en su momento tendrá el derecho a exigirnos esa obligación alimentaria. ¿Correcto? Bien, esos son las personas que pudieran en su momento ser acreedor y deudor de alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos son recíprocos. ¿Y cómo se otorga entonces una pensión de alimentos? Que vamos a tocar este último tema para terminar con esta cápsula jurídica. La próxima cápsula jurídica vamos a hablar del juicio de alimentos y vamos a hablar un poco de jurisprudencia. Para otorgar una pensión, la pensión alimentaria entre los cónyuges, ya habíamos visto en los casos de divorcio, en términos del artículo 419 del Código Civil, bueno, se va a venir a dar en una reclamación formal que se haga ante la autoridad competente. Pero también vamos a hablar de la pensión otorgada por quien es obligado. Vamos al artículo 440 del Código Civil del Estado. El obligado a dar alimentos, ¿cómo va a cumplir con esa obligación? Porque muchos me preguntan, bueno, ¿y cómo yo estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo? ¿Cómo sé si voy a estar cumpliendo? El obligado a dar alimentos cumple asignando una pensión adecuada a su acreedor. ¿Quién es el acreedor? Bueno, lo acabamos de hablar, ¿verdad?
todo aquel que ha recibido alimentos está obligado a darlos. Dependiendo del caso concreto, bueno, será el acreedor. Si esta persona no le puede dar una pensión, lo que tiene que hacer es incorporarlo a su familia. Si el acreedor se niega, se opone a ser incorporado, el juez, de acuerdo a las circunstancias del caso concreto que estemos hablando, fijará de qué manera se van a poder ministrar los alimentos. Es decir, bueno, ¿de qué manera vas a poder solventar esos alimentos? Muchas veces el juez opta por una fianza, una hipoteca, una prenda y algunas modalidades que la propia ley señala para poder garantizar que la obligación de alimentos será cumplida en los términos del mismo Código Civil, como ya lo hemos analizado el día de hoy. ¿Y qué va a pasar si yo incumplo? Ojo, porque luego piensa la gente que basta con dar una despensa. Ya se fijaron que los alimentos no es dar una despensa. Ya se fijaron que los alimentos no es voy a ver a mi hijo o hija cada fin de semana y ya le estoy dando alimentos. Eso no es. Va más allá la obligación. Por tal motivo, el dar una despensa o el conservar los tickets de lo que yo haya comprado, pues ni siquiera constituiría una prueba fehaciente para yo acreditar que estoy cumpliendo con mi obligación alimentaria. Tampoco el depositar en una cuenta bancaria me asegura que yo puedo demostrar de forma fehaciente estar cumpliendo con los alimentos. Por eso es tan importante que nos acerquemos a un abogado especialista en materia familiar y podamos disipar todas esas dudas para que no entremos en un problema futuro y pensemos que estamos cumpliendo con una obligación y después nos cae la demanda y ya nos demandaron por los alimentos y ahora ¿qué hacemos? Pues aquí tengo mi cajita de etiquetas. No nos va a servir. Entonces, hay que tener esa conciencia, la consideración también de saber a qué me obligo, ¿verdad? Cuando voy a tener un hijo, una hija. Pues bien, ¿qué pasa con aquellas personas que incumplen una pensión? Bueno, aquella persona, si incumple por un periodo de 90 días, señala el Código Civil, se constituye como un deudor alimentario moroso, ¿sí? Y esto es algo un poco novedoso para nuestra legislación. ¿Qué es lo que hace el juez en ese supuesto? Bueno, ordena al registro civil la inscripción de la persona en el registro de deudores alimentarios morosos. Además, el mismo juez puede ordenar al registro público de la propiedad que se anote en un certificado de un folio, en los folios reales de la persona que tenga propiedades, que esa persona es un deudor alimentario moroso. Y una vez que se haga esa anotación, en caso que el deudor alimentario pretenda adquirir, transmitir, modificar, limitar o extinguir la propiedad de sus bienes o cualquier derecho real, pues se le va a dar aviso al juez para que resuelva lo que en derecho corresponda, porque ya ahí está una inscripción que se hizo que esa persona debe y no ha pagado. No ha pagado su obligación de otorgar una pensión alimentaria. El juez tiene esas facultades, por lo tanto, pues también dará aviso al Colegio de Notarios del Estado de Jalisco para que hagan del conocimiento de los notarios que el deudor alimentario cuenta con prohibiciones. Para impedirlo así, poder realizar movimientos, poder generar escrituras, etcétera. Pues bien, digamos que tiene sus desventajas el incumplir con estas obligaciones familiares. Por lo tanto, una vez que este deudor moroso
pueda salir de esa situación cumpliendo con su obligación o garantizando el pago de una pensión o incorporando a su familia al acreedor alimentario, bueno, ya podrá entonces en ese momento acudir con el juez y acreditar que ya ha cumplido con la totalidad de sus obligaciones y que ha cubierto los adeudos que se han llegado a contraer por esta situación para solicitar la cancelación de dichas inscripciones. Por lo tanto, el llegar a esta situación tan complicada, pues sí, es mejor tratar de evitarla. Bien, ¿cuál es la proporción? Hablábamos de una proporción de alimentos y hablábamos de esa proporción como que los alimentos deben de ser de acuerdo a las posibilidades que el que está obligado a darlos tenga y las necesidades del quien deba recibirlos. No va a ser lo mismo un bebé recién nacido que una niña de 15 años. No va a ser lo mismo un niño de 5 años a un adolescente de 16 años. Entonces, dependerá de la persona y habrá que en su momento, si se pretende demandar, pues hacer una narrativa que involucre cuáles son o a cuánto ascienden y en qué conceptos los gastos que genera la manutención de la persona que vaya a exigir el cumplimiento de esta obligación. Y hablando de los alimentos conforme a un convenio, porque es usual que los alimentos se determinen por convenio, ya lo decía yo, a través de los juicios de divorcio se puede determinar a través de un convenio o también en los términos de la sentencia del divorcio, si existen menores, hijas o hijos, bueno, el juez deberá versar en su sentencia sobre esa situación. En esos casos, cuando los alimentos sean designados por un convenio, bueno, tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual que corresponda al índice nacional de precios al consumidor, ¿sí? En este caso, sabemos que obedece a entre 4 y 7% este incremento, ¿verdad? Salvo que el deudor alimentario también pueda acreditar que sus ingresos no han aumentado en esta proporción. En ese caso, los alimentos se sujetarán a lo que realmente hubiese obtenido el deudor. Por eso también existen los incrementos de pensión y las disminuciones. Yo puedo solicitar que haya una disminución de esa pensión que ya estoy dando por alguna situación o que haya un incremento por una necesidad válida. Siempre que sea proporcional, los alimentos podrán ser modificables ante el juez competente. Bien, y en términos del artículo 442 bis, cuando los ingresos, porque muchas veces sucede que los ingresos de una persona que es deudor alimentario no son comprobables, el juez debe de resolver cómo va a ser la capacidad económica del deudor y las necesidades de quien deba recibirlos y será revisado cada 2 años de conformidad a lo que ya habíamos platicado, a lo del convenio y el incremento de esta obligación alimentaria. Si fueran varios los que deben dar alimentos y todos tuvieran la posibilidad para hacerlo, bueno, pues el juez
repartirá el importe entre ellos de acuerdo a la proporción de sus haberes. Recordemos que la obligación de dar alimentos, digamos, en un panorama de un padre, una madre y un menor o una menor, será proporcional. También ambos padres están igual de obligados, no solamente uno de ellos. Pero como decíamos, ¿cómo se acredita el cumplimiento de una obligación alimentaria? Bueno, puede ser incorporando al menor a mi familia o otorgarle una pensión alimentaria. Esas serían las formas. ¿Y quiénes pueden quiénes pueden pedir alimentos? ¿Quiénes serían, digamos, las personas que tienen el derecho para exigir vía juicio, un juicio de alimentos, que se les otorgue este derecho? Bueno, tenemos que en términos del artículo 446 tienen derecho de accionar en contra de un deudor alimentario, cualquiera de las personas que ya mencionamos que pueden ser acreedores. Por su propio derecho lo harán, a menos que tengan una incapacidad. Si tienen una incapacidad, lo harán a través de quién, de su madre, de su padre, o en su caso, quien detente la patria potestad. Si hablamos de una persona que es incapaz y que le fue asignada un tutor, el tutor será encargado de accionar en contra del deudor alimentario. Y hablamos de el tutor en términos del artículo 603 de nuestro Código Civil del Estado, porque sabemos que la tutela es una institución de orden público y de interés social, y que con respecto de los incapaces, pues tiene por objeto la guarda de las personas y de sus bienes. Y en esos términos, también adicionalmente tenemos que quien puede exigir alimentos es el agente de la Procuraduría Social y o el agente, como ya lo habíamos mencionado, de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, mismos que ejercerán una representación coadyuvante en los casos de juicios en materia de alimentos, sobre todo uno cuando hay menores de edad, ¿verdad? El procurador de niñas, niños y adolescentes. Algo muy importante que es de mencionar conforme al derecho de los alimentos es que cuando alguien demanda por una pensión alimentaria, pues estima ciertos gastos para poder, conforme a las posibilidades del demandado, exigirle una pensión. Pero ¿qué pasa? Pues que muchas veces se debe de proporcionar un informe. Este informe, ¿qué es lo que debe de contener? Bueno, ¿a cuánto ascienden las percepciones económicas del demandado? Toda persona que esté obligada a proporcionar, sobre todo, por ejemplo, las áreas de recursos humanos, de una empresa, de una dependencia de gobierno, cualquier persona debe de o está obligada por ley a proporcionar estos informes al juez y está obligada a ministrar los datos exactos. Por eso es peligroso. De pronto se ve mucho que le quieren ahí informar una situación que no corresponde con la realidad sobre los ingresos de una persona al juez dentro de un juicio de lo familiar. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, hay que tener cuidado porque en caso de no hacerlo puede ser sancionada. Puede ser sancionada y responder solidariamente con el pago de quien está obligado a administrar los alimentos. ¿De acuerdo? Además de ser obligado solidario, es decir, que va a tener la misma obligación de dar alimentos que el que los está obligado a darlos, también deberá reparar esos daños y perjuicios que le cause
al acreedor alimentario. ¿Por qué? Por sus omisiones o por sus falsas declaraciones de cuánto ascienden las percepciones económicas de un demandado. Hay que tener cuidado, porque cualquier persona puede caer en esta situación. No estamos hablando solamente de personas físicas, estamos hablando también de personas jurídicas en términos del artículo 121 de nuestro Código Civil del Estado de Jalisco. Y si hablamos de personas jurídicas, pues tenemos que, pues hay bastantes personas jurídicas. En su momento, digamos, por ejemplo, un condominio que tiene a su cargo gente trabajando y que de pronto le pidan un informe, bueno, será responsable la persona que haya efectuado una información que no sea fidedigna, que no corresponda a la realidad. Y esto es complicado porque de pronto la gente, por querer ayudar a una persona, pues termina peor, ¿verdad? Termina involucrada en un problema ante un juzgado. Bien, y en el tema sucesorio, bueno, también tenemos, en términos del artículo 2988, habla del derecho de alimentos a que se refiere el capítulo de las sucesiones. Decimos que un testamento es inoficioso cuando el autor de la sucesión, es decir, la persona que falleció, que otorgó un testamento, no previó la obligación alimentaria. Fíjense qué tan importantes son los alimentos, que los alimentos no se pueden, se tienen que dejar en el testamento. Si yo estoy obligado a dar alimentos, debo de dejarlos en el testamento. Los alimentos, según este capítulo de las disposiciones relativas a las sucesiones, bueno, pues ese derecho pues, no es renunciable, no es sujeto a una transacción, y la pensión alimenticia tiene la forma en la que debe ser dejada. Entonces, hay que tener estas consideraciones muy presentes, porque el derecho de los alimentos es uno de los derechos más importantes, es personalísimo y, bueno, se habla de la prelación de obligaciones civiles. Tenemos en la cúspide que la obligación más importante a pagar son los alimentos. Y bueno, esperemos que esta cápsula jurídica haya sido un poco ilustrativa y que sea de ayuda para cualquiera que esté interesado en conocer un poco más del tema de los alimentos. En la próxima cápsula jurídica hablaremos del juicio de alimentos, tocaremos los temas de jurisprudencia, cómo terminan los alimentos y cuáles son las obligaciones conforme a los convenios. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes. Síganse suscribiendo, hay que darle me gusta. Hasta luego. Muchas gracias y buenas tardes.